Hola, qué bueno verte por aquí. Hoy te voy a explicar qué es la bulimia, cuáles son sus síntomas, por qué se desarrolla este padecimiento, cómo se trata y qué puedes hacer para prevenirlo. Dale a like con ganas para enviarte fuerzas para aprender y suscríbete al canal. ¿Qué es la bulimia? La bulimia es un trastorno grave de alimentación que se caracteriza porque la persona queda atrapada en un ciclo que le lleva a comer grandes cantidades de alimentos, episodios conocidos como atracones, para luego vomitar, usar laxantes o diuréticos, privarse de alimentos o hacer ejercicio excesivo. Todo esto con la idea de compensar los episodios de excesos alimenticios. Los atracones se denotan en muchas ocasiones como respuesta a situaciones emocionales difíciles, como episodios de intenso estrés, enojo o tristeza. Estos episodios llevan a la persona afectada a comer sin control, sintiendo que no puede parar de comer o que no tiene la capacidad de controlar cuánta comida ingiere, lo que puede ocasionar que se coma incluso alimentos que en otros momentos evita o que considera desagradables. Al padecer bulimia, la persona vive obsesionada con su apariencia y su peso, por lo que puede percibirse a sí misma con una imagen distorsionada de su peso y proporciones. ¿Por qué se origina la bulimia? Hay diversos factores que influyen en el desarrollo de bulimia, relacionados con la educación, el entorno, la historia psicológica, los acontecimientos en los que la persona se desenvuelve. Los factores biológicos tienen que ver con antecedentes de este padecimiento presentes en la familia y también con antecedentes de trastornos mentales o psicológicos, así como con predisposición a la impulsividad y con la sensibilidad neuronal a las recompensas, especialmente en relación con la comida. Una imagen corporal negativa es un factor crucial en este trastorno, pero también la baja autoestima, la incapacidad de regular las emociones, la angustia y la depresión o el tener exposición a entornos donde se ve privilegiada la apariencia física sobre otros valores. La dieta es un componente fundamental, pues si se ha seguido una cultura en la que se siguen dietas restrictivas con el afán de perder peso, si hay una percepción negativa de la gordura que se vincula al consumo de ciertos alimentos, o si se busca a través de diversos tipos de dietas mantener un estándar de belleza idealizado, se puede caer en una conducta autodestructiva que podría terminar derivando en la bulimia. Síntomas de la bulimia. Es común que con la bulimia se presenten episodios de atracones que ocurren una o varias veces al día durante meses, y se prefieren los alimentos con un alto contenido de calorías. Las personas se esconden para comer y pueden sentir que no tienen control de su forma de comer, pero al mismo tiempo sienten un profundo desagrado por su conducta y se avergüenzan de estos episodios, así que recurren al vómito o a cualquier otro método para purgarse. Las purgas les otorgan una sensación de tranquilidad o alivio pasajero. Por otro lado, aunque el peso que tengan esté dentro del rango normal, es posible que se vean al espejo y se perciban muy gordas. Si una persona cercana a ti hace ejercicio de manera obsesiva, come repentinamente muchos alimentos y luego deja de comer, va siempre al baño inmediatamente después de comer, o desecha constantemente envolturas de laxantes, pastillas para adelgazar o diuréticos, debes acercarte y mantenerte alerta, pues puede estar pasando por un trastorno de alimentación. Tipos de bulimia. La bulimia se puede clasificar en dos tipos, la bulimia de purgas y la que no presenta purgas. En el primer caso, el comportamiento usual de la persona conlleva purgarse de manera frecuente. En la mayoría de los casos se hace mediante la inducción del vómito después de comer. Este tipo es muy dañino y las consecuencias o complicaciones dependerán del método que se utilice para purgarse. Los síntomas asociados a este tipo de bulimia son caries, problemas en el esmalte de los dientes, trastornos del metabolismo, problemas gástricos, niveles irregulares de electrolitos y reflujo. En los casos más graves, los problemas continúan aunque la persona deje de purgarse. En el segundo caso, las personas con bulimia no se purgan, sino que recurren a otros comportamientos para compensar la ingesta desmedida de alimentos. En este tipo se pueden presentar un abuso de ejercicio físico, así como la negación de comer por periodos prolongados que se pueden extender hasta varios días. También se llega a limitar de manera exagerada la cantidad de comida que se consume. Ambos tipos conllevan efectos secundarios y posibles complicaciones graves de salud, así como efectos inmediatos delicados como la deshidratación. Las personas con bulimia experimentan ansiedad, angustia y diversos síntomas psicológicos que provocan un deterioro muy importante de la calidad de vida. Consecuencias de la bulimia. Además de los problemas dentales y digestivos, la bulimia puede ocasionar problemas en el páncreas y en el hígado,
causados por una desnutrición. Los desequilibrios pueden provocar fallas en el metabolismo y también se podrían generar alteraciones cardíacas graves, especialmente peligrosas porque no siempre se detectan. La piel puede verse afectada con acné, dermatitis o estrías. Hay casos en los que las uñas se vuelven frágiles. La piel se ve amarilla, seca o descamada. También las complicaciones infecciosas son una posibilidad, por ejemplo en vías respiratorias. Es fundamental que si tú o una persona cercana a ti presenta síntomas de bulimia, se atienda a este trastorno desde el inicio, para evitar complicaciones graves que ponen en peligro la vida. No dudes en pedir apoyo ni en brindar ayuda a quien lo necesita. ¿Cómo se trata la bulimia? Un tratamiento adecuado para la bulimia debe ser integral, contemplando los problemas físicos, emocionales y psicológicos. Es importante reducir los atracones, tratar las complicaciones, apoyar a la persona para que reciba acompañamiento psicológico y comprenda las razones por las que se desarrolló esta enfermedad en su caso particular. Además, hay que identificar y abordar cualquier otro trastorno psicológico, como la depresión, la ansiedad o la inseguridad. Una asesoría nutricional permitirá a la persona llevar a cabo un plan de comidas adecuado para su situación y así poder evitar los episodios de atracones. Hay diversas terapias que pueden apoyar en casos de bulimia, como la terapia cognitiva conductual, que mejora la imagen corporal, modifica los patrones de pensamiento obsesivos o compulsivos y fomenta las conductas saludables en relación con la comida. Si es necesario, pueden usarse medicamentos antidepresivos, pero no se deben suministrar por sí solos, sino en compañía de terapia psicológica. Aunque los síntomas desaparezcan, es importante mantener el tratamiento psicológico para evitar recaídas. El enfoque de psicoanálisis puede aportar una solución integral, pues se abordarán los síntomas como una serie de conflictos que responden a problemas inconscientes que no están claros para la persona. Y a través de psicoanálisis se podrán identificar, al igual que las causas y raíces de este trastorno. Un proceso de análisis psicoanalítico podría llevar a la persona a una mejora, no solamente con lo que respecta a la alimentación, sino en su vida de manera general, dejando atrás situaciones de poca independencia o de insatisfacción. ¿Cómo se puede prevenir la bulimia? La educación y toma de conciencia sobre los trastornos alimenticios brindan herramientas para prevenir la bulimia. Especialmente es importante que las personas que trabajan con jóvenes y adolescentes se informen sobre el tema y compartan este conocimiento. Además, es necesario intervenir de manera temprana cuando se identifica algún factor de riesgo y difundir hábitos alimenticios sanos en tu entorno, cultivando valores que se centren en la imagen positiva del propio cuerpo y en la salud mental. Ya hemos llegado al final. Dale a like si te ha gustado el video, comparte con tus amigos y suscríbete para recibir otros videos tan interesantes como este. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!